donde se trata y se prosigue con lo dicho, demostrando a través de autoridades de la Sagrada Escritura y de ejemplos lo mucho que necesita el alma llegar a Dios mediante esta noche oscura de mortificación del deseo de todas las cosas. Por lo dicho se hace evidente, de alguna manera, la distancia que hay entre lo que son en sí las creaciones de Dios y lo que Dios es en sí, y cómo las almas que ponen su afecto en alguna de ellas se encuentran a esa misma distancia de Dios, pues como hemos dicho, el amor hace su igualdad y semejanza. Dicha distancia, al ser notada por San Agustín, le hizo decir en los soliloquios, hablando de Dios: «Miserable de mí, ¿cuándo podrá ajustarse mi pequeñez e imperfección con tu rectitud? Tú eres verdaderamente bueno, y yo malo. Tú piadoso, y yo impío. Tú santo, y yo miserable. Tú justo, yo injusto. Tú luz, yo ciego. Tú vida, yo muerte. Tú medicina, yo enfermo. Tú verdad suprema, yo todo vanidad». Todo esto dice este santo. Por tanto, es suma la ignorancia del alma que piensa que podrá llegar a este alto estado de unión con Dios sin antes haberse vaciado del deseo de todas las cosas naturales y sobrenaturales que le pueden impedir esta unión, pues es enorme la distancia que hay entre ellas y lo que en este estado de la unión se produce, que es puramente la transformación en Dios. Y por eso nuestro Señor, para enseñarnos este camino, dijo a través de San Lucas: «Qui non renunciat omnibusque possidet, non potest meus esse discipulus». ¿Qué quiere decir? Quien no renuncie a todas las cosas que por propia voluntad posee, no podrá ser mi discípulo. Y esto está claro, pues la doctrina que el Hijo de Dios vino a enseñar fue la del menosprecio de todas las cosas, el cual es necesario para poder recibir el premio de la realización del Espíritu de Dios en sí, porque mientras el alma no se deshaga de ellas, no estará capacitada para recibir el Espíritu de Dios en pura transformación. De esto tenemos un ejemplo en el Éxodo, donde se lee que Dios no dio a los hijos de Israel el manjar del cielo, que era el maná, hasta que se les acabó la harina que habían traído de Egipto, dando a entender con esto que conviene más renunciar a todas las cosas, ya que este manjar de ángeles no corresponde al paladar que quiere disfrutar de los manjares de los hombres. Y no solo se hace incapaz para recibir el Espíritu Divino el alma que presta atención y se alimenta de otros extraños placeres, sino que también enojan mucho a la majestad divina aquellos que, pretendiendo el manjar del Espíritu, no se contentan con Dios y quieren añadir el deseo y apego de otras cosas, lo que también queda reflejado en este mismo libro de la Sagrada Escritura, donde también se dice que no contentándose ellos con aquel manjar tan sencillo, tuvieron ganas y pidieron manjar de carne, y que nuestro Señor se enojó mucho de que ellos quisiesen mezclar un manjar tan pobre y tosco con un manjar tan elevado y sencillo, que si bien lo era, tenía en sí el sabor y la sustancia de todos los manjares. Por lo que estando ellos aún con el bocado en la boca, según dice David también, ira Dei descendit super eos, es decir, la ira de Dios descendió sobre ellos, arrojando fuego desde el cielo y abrasando a muchos millares, pues tuvo Dios por indigno que ellos deseasen otro manjar, después de haberles dado el manjar del cielo. Oh, si la gente espiritual supiese cuánto bien y abundancia de espíritu pierden por no querer separar definitivamente su deseo de niñerías, y que en este sencillo manjar del espíritu
hallarían el gusto de todas las cosas con que solo no quisieran probarlas. Pero no prueban este manjar del espíritu, y así no recibían el gusto de todos los manjares que había en el maná, pues no solo tenían apetito de él. De manera que no recibían del maná toda la satisfacción y fortaleza que ellos hubieran deseado, no porque el maná no las contuviese, sino porque ellos querían otra cosa. Así, quien ama otra cosa, además de a Dios, sin duda lo tiene por poco, pues coloca en una balanza junto a Dios a aquello que dista mucho del mismo, como ya hemos dicho. Por experiencia se sabe bien que cuando una voluntad se aficiona a una cosa, la considera más valiosa que cualquier otra, aunque ésta sea muy superior a ella, pues no le causa el mismo placer. Y si quiere disfrutar de ambas, por fuerza estará menospreciando a la más importante, pues las coloca en plano de igualdad. Y como no hay ninguna cosa que iguale a Dios, el alma que además de a Él ama otra cosa o se aferra a ella, mucho menosprecio hacia Dios. Y puesto que esto es así, ¿qué resultaría si la amase más que a Dios? También es esto lo que se indicaba cuando Dios mandó a Moisés que subiese al monte a hablar con él. No solo le mandó que subiese él solo, dejando abajo a los hijos de Israel, sino también que ni siquiera las bestias paciesen en el monte, dándose a entender con esto que el alma que tenga que subir a este monte de perfección a conversar con Dios, no solo ha de renunciar a todas las cosas y dejarlas abajo, sino también impedir que las bestias que simbolizan el deseo pazcan en este monte, o sea, dejar las otras cosas que no sean Dios puramente, en el cual cesa todo deseo en el estado de perfección. Por lo que es necesario que el camino y subida hacia Dios consista en la atención constante para hacer cesar y mortificar los deseos, y cuanto más aprisa se dé el alma en lograr esto, tanto más rápido llegará. Pero hasta que no cesen, el alma no podrá llegar, por más virtudes que ejercite, porque no las ha conseguido en este estado de perfección que consiste en tener el alma vacía, desnuda y purificada de todo deseo. De esto también hay un ejemplo muy expresivo en el Génesis, donde se lee que queriendo el patriarca Jacob subir al monte Betel para edificar allí un altar a Dios, donde le ofreció sacrificio, mandó primero 3 cosas a toda su gente. Primera, que arrojasen de sí a todos los dioses extraños. Segunda, que se purificasen. Tercera, que cambiasen de vestiduras. Con estas 3 cosas se da a entender a toda alma que quiera subir a este monte a hacer un altar de sí misma, en el que poder ofrecer a Dios el sacrificio del amor puro y la alabanza y veneración pura, que antes de subir a la cumbre del monte ha de haberlas cumplido perfectamente. En primer lugar, ha de arrojar todos los dioses ajenos, que son todas las inclinaciones y apegos ajenos a Dios. En segundo lugar, se ha de purificar del sabor que han dejado en ella los deseos ya citados a través de la noche oscura de los sentidos y la negación de dichos deseos y el arrepentimiento. En tercer lugar, para llegar a este alto monte, el alma se ha de cambiar de vestiduras, las cuales, mediante la realización de las 2 primeras cosas, Dios se las cambiará de viejas a nuevas, infundiendo en el alma una nueva comprensión de Dios en el mismo Dios, para que ésta deje el viejo entendimiento de hombre y una nueva forma de amar a Dios en el mismo Dios, estando ya desnuda la voluntad de todas sus viejas querencias y placeres de hombre. Además, con este cambio de vestiduras, Dios imbuirá al alma de un nuevo conocimiento, habiendo sido expulsados aparte otros saberes y representaciones del mundo, y desaparecido todo lo que es de hombre viejo, como es la habilidad de ser natural, para que pueda vestirse
con una nueva habilidad sobrenatural conforme a todas sus potencias, que son las facultades del alma. De manera que su forma de obrar pasará de ser humana a ser divina, que es lo que se alcanza en el estado de unión, en la que el alma sirve de altar donde Dios será adorado en alabanzas y amor, y ella solo estará ocupada por Dios. Por eso, Dios mandaba que el altar, donde debía estar el arca del testamento, estuviera totalmente vacío, para que el alma entienda lo vacía que Dios quiere que esté de todas las cosas y sea altar digno donde habite su majestad. Y tampoco permitía que en dicho altar hubiese fuego ajeno, ni que faltase nunca el propio, hasta tal punto que nuestro Señor, enojado, mató delante del altar a Nadab y Abiud, hijos del sumo sacerdote Aarón, pues ofrecieron fuego ajeno allí. Y esto para que entendamos que en el alma, para ser digno altar, ni ha de faltar el amor a Dios, ni tampoco se ha de mezclar con ningún otro amor ajeno. Dios no permite que otra cosa habite consigo en el alma del hombre, por lo que se puede leer en el libro primero de los Reyes que habiendo metido los filisteos el arca del testamento en el templo donde estaba su ídolo, éste amanecía cada día arrojado al suelo y hecho pedazos, y sólo consiente y quiere que esté donde él está aquel pequeño deseo que consiste en querer cumplir perfectamente la ley de Dios y llevar sobre sí la cruz de Cristo. Y así, no se dice en la Sagrada Escritura Divina que Dios mandase poner otra cosa en el arca donde estaba el maná, sino solo el libro de la ley y la vara de Moisés, que simboliza la cruz. Porque el alma, que no pretenda otra cosa que cumplir perfectamente la ley del Señor y llevar la cruz de Cristo, será arca verdadera, que contendrá en sí el verdadero maná, que es Dios, solo cuando llegue a tener dentro de sí y de manera perfecta esta ley y esta vara, sin ninguna otra cosa.